Bienvenidos a Jesucristo en la roca. Amén. Hey, nosotros estamos contentos. Amén. Dos por lo menos estamos contentos. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Hey, bueno. El café viene después. Así que, primeramente quiero tomar unos momentos para agradecer a esas personas caídas por la libertad tan grande de este país. Amén. Mañana es el Memorial Day y vamos a hacerle honor a quienes honor merecen. Sacrificaron en lo último, dando su vida para que nosotros tuviésemos libertad en este país, de poder predicar, de poder hablar de cualquier tema libremente. Amén. Eso no ocurre en todos los países del mundo. Y lo que dice que ocurre, no se sabe. Amén. Pero aquí tenemos la oportunidad, así que damos la gloria a ellos. Nosotros tenemos un hijo en el servicio militar, sobrinos en el servicio militar, familiares en el servicio militar. Amén. Así que cada uno de nosotros en algún punto podemos conectarnos con eso. Amén. Hemos orado mucho cada vez que se van, así que un poquito peligroso. Pero así es la vida. Amén. Nosotros también pertenecemos a un ejército. Amén. Y muchos han caído por la verdad de Cristo. We also belong to a army, and many have fallen for the truth of Christ. Amén. Muchos en el primer siglo, cuando comenzó la iglesia, no vivieron los últimos días de su vida. Many in the first century didn't live to the last days of their life. Amén. Ellos fueron también caídos. Así que también tenemos que darle honra a esas personas. They were also fallen, and we also have to give honor to those people. Como cada uno de los apóstoles. Just like each and every one of the apostles. Cada uno de los líderes de esas iglesias. Just like each and every one of the Cada leaders of this church. feligres de esas iglesias. Every member of the church. Que se encargaron de llevar este evangelio hacia los confines de la tierra. That took care of taking this gospel to the ends of the earth. Y gracias a ellos, And thanks to them, hoy tenemos la libertad de poder predicar aquí. today we have the freedom of being able to preach here. Amén. Amen. Así que, basándonos en eso, So basing ourselves on that, vamos a hablar sobre abriendo nuestro entendimiento espiritual. we're going to be speaking about opening our spiritual understanding. Porque hay muchas personas que pueden estar dentro de una congregación Because there are many people who could be within a congregation y estar atados. and still be in Y bondage. Dios nos quiere libres And the Lord wants us to be para free, decidir por nosotros mismos, to be able to decide for de ourselves acuerdo a su voluntad. according to His will. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. So let us open up our Bibles to the book of Mark, Vamos a leer ahí unos cuantos versículos, and we're going to read a few verses desde el versículo 31 en adelante. from verse 31 going forward. Amén. Voy a leer la palabra para la gloria del Padre, la voy a leer en el nombre de Jesús y la voy a leer con la ayuda del Espíritu Santo, diciendo así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Then Jesus left the vicinity of Tyre and went through Sidon, down to the Sea of Galilee and into the region of the Decapolis. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaban que le pusiera las manos encima. There some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged Jesus to place his hands on him. Pero a mí me gusta cómo Jesús hace las cosas. But I like how Jesus does things. Dice, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. After he took him aside, away from the crowd,
Jesus put his fingers into the man's ears. Then he spit and touched the man's tongue. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. He looked up to the heaven, and with a deep sigh, he said to him, Ephatha, which means be opened. Amén. Dice, al momento que fueron abiertos sus oídos y se le desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. At this, the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. Y dice ahí, le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. Jesus commanded them not to tell anyone, but the more he did so, the more they kept talking about it. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Palabra. People were overwhelmed with amazement. He has done everything well, they said. He even makes the deaf hear and the mute speak. Amén. Muchísimo Padre Celestial, primeramente yo te doy la gloria, la honra, Padre, reconociendo, Señor, que tú estás en medio de cada uno de nosotros, Señor, que como cantamos, que desciendas, Señor, y nos llenes de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos entender cuán grande y maravillosa es tu palabra. Que esto siempre sea para la gloria tuya, Padre, que siempre sea en nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, y que el Espíritu Santo tuyo descienda en nosotros. Amén. Jesús caminaba por la región de Galilea. Jesus would walk through the region of Galilee, Y ya la fama estaba creciendo. and his fame was increasing. Amén. Y entre más se acercaba a la gente, And the more that he got closer to people, ellos sabían que Jesús iba a hacer algo por ellos. they knew that Jesus was going to do something for them. Le traen a esta persona They brought him this person que era tartamudo that was mute, y no podía oír. and he was deaf. Amén. Así que él no hablaba porque no oía. So he didn't speak because he couldn't hear. Así que lo primero que él tenía era que era ¿qué? Sordo. So the first thing that he had was that he was deaf. Amén. Nosotros tuvimos una experiencia con una persona cuando estábamos en la misión. We had an experience with a person when we were in the mission. Amén. Había una jovencita muy linda. There was a beautiful young woman. Amén. Ella nació normal, She was born pero algo normal, ocurrió durante su niñez. but something happened throughout her childhood Sus oídos explotaron that her eardrums y exploded ya no podía oír. and she could no longer hear. Amén. Y en el transcurso del tiempo que estuvimos allá, And meanwhile, the time that we were over there, el Señor me puso esta prédica. the Lord placed this preaching. Y mientras predicaba, And meanwhile, I was preaching, el Señor me dijo que le pusiera los dedos a esa niña and the Lord told me to place my fingers in her ears y que declarara and to afata sobre ella, declare this word, Ephatha, over her, porque ella iba a cantar. because she was going to sing. Y yo dije, what in the world is that? ¿Entiendes? Eso no tiene ningún tipo de sentido. And I just couldn't understand this. Pero lo hice por fe. But I did it by faith, Y nada ocurrió. and nothing happened. Pero la próxima semana, But the next week, la niña estuvo cantando todo el servicio. the girl was singing Amen. all the service songs. Y yo la miraba, yo predicaba y ella cantando, ¡ah!, alabando a Dios. And I was preaching, and she was over there praising the Lord. Y yo decía, a la verdad que tú eres poderoso. And I was saying, Lord, you are truly Para ti no hay powerful. nada imposible. For you, there is nothing that is Amen. impossible. Hasta la mamá decía,
Even the mom would tell her to be pero quiet. ella no podía parar de cantar, But she couldn't stop singing porque el Espíritu de Dios estaba sobre ella. because the Spirit of the Lord was upon her. Amén. Amen. Y así uno podía saber que estaba en la dirección correcta. That's how we were able to know that we were going in the right direction. Porque lo primero que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros Because the first thing that the Lord wants to do in each and every one of es abrir us nuestros oídos. is to open up our ears. Porque el ser humano conoció a Dios en el vientre de su madre, Because the human being knew the Lord in the womb pero of their ya no mother, sabe quién es Dios. but they don't know who God is. Por eso es que anymore. necesitamos que nuestros oídos se abran That's why we need for our ears to be para poder open, escuchar su voz. to be able to hear His voice. La palabra dice que sus ovejas oyen su voz. The word says that His sheep hear His voice. Yo no sé si usted ha visto esto en el teléfono, donde hay mucha gente en Jerusalén. I don't know if you've seen this on your phone, where there's many people in Jerusalem, Y hay un montón de ovejas. and there's a lot of sheep, Y todo el mundo trata de hacer un sonido and everybody tries to make a para que las sound ovejas vengan a ellos. so that the sheep can come towards them. Pero las ovejas siguen comiendo sus pastos. But the sheep continue to eat the grass Hasta que llega una voz reconocible. until the voice that Y they cuando recognize, esa voz empieza a sonar, and when that voice begins to speak, todas paran de hacer lo que están haciendo. they all stop what they're Y doing todas caminan hacia la voz. and they all walk Amen. towards that Y eso me voice. da a mí un convencimiento tan grande. And that just gives me a great conviction Que cuando Dios habla, that when the Lord Él speaks, respalda. that He responds. No importa la circunstancia. It doesn't matter the Porque no circumstance, importa lo que nosotros veamos. because it doesn't matter Es what creer we que see. Dios ya lo hizo. It's to believe that Porque God nosotros debemos already did. vivir por fe. Because we need to live by faith. No por lo que estamos sintiendo en nuestras emociones. Not but because of what we are feeling in our emotions. Porque cuando nosotros vivimos por fe, Because when we live by faith, Dios va a hacer cosas más grandes que las que nosotros podamos haber pensado, the Lord is going to do soñar, greater things than we imaginar. can imagine. Porque nuestro Dios es más grande que todo eso. Because our God is greater than all of this. Amen. Lo que pasa es que limitamos a Dios. The issue is that we limit God. Yes. En nuestra naturaleza estamos limitados y limitamos a Dios. In our nature, we are limited and we limit God. Mi hija dice algo. My daughter says something. Si es la voluntad de Dios, If it is God's will, que Dios pague. it is God's will. Amen. Amén. Si Dios va a hacer por nosotros, If the Lord will move for Él us, va a buscar todos los recursos que nosotros necesitamos, He will place all of the sin resources dejar that we ni uno need solo. without leaving just one Porque los behind. planes de Él son mucho mayores que los planes de nosotros. Because His plans are far greater than our Cuando plans. estamos alineados a su voluntad, When we are aligned to His Él va a will, hacer por cada uno de nosotros. He will do for each and every one of El us. problema es cuando nos apartamos de su voluntad. The issue is when we stray away Ya Él no from puede His hacer por will, nosotros. then He can't do anything for us. Amén. Esta persona se la traen a Él This person, they bring him towards the porque Lord era tartamudo y sordo. because he was mute and deaf. Y lo primero que Él hace And the first thing that he does es no imponer las manos sobre Él. is to not place his hands over him. Lo primero que Él hace es sacarlo del mundo. The first thing that he does is to remove him from Porque the ahora world. iba a poder escuchar algo que Él no había escuchado. Because now he was going to be able to hear something that he Hay hadn't cosas que heard before. tenemos que sacar. There are things that we have to Y tenemos que remove, apartarnos and we have to para step que away Dios haga la obra en nosotros. so that the Lord can do the work in Porque us. cuando queremos escuchar a Dios, Because when we want to hear the Lord, en medio del bullicio es difícil. in the midst of the crowd, it is hard. Amén. Pero cuando te apartas, But when you step away from the crowd, dice, cierra tu puerta, it says to close your door. ora a Dios, Pray to the Lord, porque Él te va a recompensar. because He Amen. will reward you. in Yes. public. Ana oraba Hannah prayed, y oraba and she prayed, y oraba. and she prayed. Y el sacerdote le dijo, estás ebrio. And the priest told her, "Are you drunk?" Porque lo que estaba era... Pero ella le dijo, no, mi Señor. Solo he derramado mi alma a Dios.
But she said, no, I am just pouring out my soul to the Lord. Y Amen. le dijo, porque se haga como tú has pensado y dicho a Dios. And he said, well, let it be done as you have asked to the Lord. Porque hay veces que tenemos que estar aparte. Because there are times that we have to separate Dios ourselves. saca a esta persona The Lord removes this y le person, está hablando cosas que él no oye. and he is telling him things that he doesn't hear. Hello, Mhm. porque él no escuchaba. Because he could not hear. Lo saca aparte. He removes him. Y una vez lo tiene aparte, And once he has him apart from le everybody tapa else, sus oídos. he covered his ears. Yo vi un programa I saw a show donde es una competencia. where it's a contest. En esta competencia tú vas a estar solo en un cuarto. In this contest, you're going to be alone in a room. Solo tú y tú. It's only you and yourself. Este cuarto está a prueba de sonidos a un 100%. This room is completely soundproof. Así que ellos te dicen que por favor no grites So they ask you to please not scream porque el eco va a ser muy fuerte. because the echo is going to be very loud. Está completamente silenciado. It is completely silenced. Y tú te tienes que acostar And you have to lay down y estar ahí por un tiempo. and you have to be there for some time. Ellos quieren comprobar cuánto un ser humano puede estar sin ruido. They want to prove how long a human being can be without noise. Amén. Lo que sucede en ese cuarto, What happens in this room escucha bien, es que cuando tú estás dentro de ese cuarto, is that when you are inside of this tú room, escuchas todo lo que está dentro de ti. you listen to everything that is inside of you. Tú escuchas la vena You hear your veins y la sangre corriendo por ellas. and your blood rushing through your veins. Escuchas tu corazón You hear your heartbeat y escuchas tu respiración. and you listen to your breathing. Tú escuchas cómo los pulmones se abren y se cierran. You listen to how your lungs open and close. Y mucha gente no puede con eso. And many people just can't bear this. Las personas que más han durado no llegan a 2 horas. The people who have most lasted do not last Porque es 2 demasiado hours para ellos. because it is just too much for them. Amén. Tú no has notado que cuando tú estás en el silencio de tu cuarto Have you not realized that when you are in the silence of your room y empiezas a escuchar, and tú you, puedes escuchar hasta tu corazón. and you begin to listen, you can even hear your own heart. ¿No? Porque hay veces que el ruido nos aparta de Dios. Because sometimes the noise takes us away from the Lord. Dios lo que hizo fue encerrarlo a él. What the Lord did was to enclose him Para que ya no escuchara el mundo. so that he no longer heard the Pero world. es que él nunca lo escuchó. But he never listened to the world. Hay veces que tú puedes oír el aire cuando entra en tus oídos. There are times when you can hear the air Y when it puedes enters into your sentirlo. ears, and you can hear it. Amen. Feel it. Jesús le cierra sus oídos, Jesus closed his ears, Amen. escupe en su mano he spit on his y hand, la pone en su lengua. and he placed it on his Y tongue. tú dices, ¿cómo? ¿Qué clase de grosería será esa? And you're saying, how gross is that? Para el ser humano sí, For the human being, yes, pero no para Dios. but not for the Lord. Yeah. Si Jesús es la fuente de agua viva, If the Lord is the fountain of living water, Yeah. si Jesús es la fuente de agua viva, if Jesus is the fountain y Él of dice, living de water, mi interior correrán ríos de agua viva. and he says, from my insides, Él está compartiendo waters of esos living ríos water de agua flow. viva a esa persona. He is sharing those waters of living water. Esos ríos de agua viva tienen que correr en nosotros. These Yeah. rivers of living water have Así to que flow en in lo us. físico tenía que ser. So in the physical, Él va a dar he de has- su agua para que Él pueda hablar y calmar su sed. he's going to give from his water so that he Porque can su calm his lengua thirst. estaba atravesada. Because his tongue was tied. Él necesitaba ser ¿qué? Liberada. He needed to be free. Por eso cuando Él escucha, That's why when he listens, escuchen bien, listen closely, cuando ese tartamudo y sordo escucha, when that mute and deaf man listens, lo primero que escucha the first thing that he heard es sé abierto. is be open. Amen. Yes. Sé abierto. Be Yes. open.
¿Por qué? Porque a veces nos encerramos en nosotros mismos. Why? Because sometimes Y we close Dios ourselves quiere que within nosotros ourselves. seamos libres. Yeah. And the Lord wants us Por eso to es que a be veces free. tenemos que taparnos nuestros oídos al mundo That's why we have to cover our ears to y the decirle a world la boca, calla. and to tell your mouth to be quiet. Porque Dios quiere hacer la obra en nosotros. Because the Lord wants to do the work within us. Por eso cuando Jesús le dice, That's why when Jesus se lo says, dice en arameo. he says it in Arabic. Le dice efata. He says ephah, ¿Para qué? Para que sea abierto. so that he can be open. Dice que en 10 días después, It says 10 days later. ¿no? Es que la Biblia a mí a veces se confunde. Nope, that's not what it says. No Sometimes dice my que Bible al confuses. instante. It says instantly. ¿Por qué? Porque ella había trabajado con sus oídos, Because he had already había worked on trabajado con his su ears. lengua, He had already ahora worked on his trabajó tongue. con su corazón. Now he's working on his heart. Por eso cuando su corazón oyó, That's why when his heart heard, dice que él pudo hablar it says he could y ya speak, nunca más fue tartamudo. and he was no longer mute. Amén. Porque ya podía hablar correctamente. Because he could speak correctly. Yes. Ese es el Jesús que yo conozco. That is the Jesus that Ese es I el know. Jesús que me sacó a mí del mundo. That is the Yes. Jesus that took me out of the world. Que me dejó con mis ojos tapados para que yo no pudiera escuchar al mundo. That left me with my ears covered so that I couldn't hear the world. Pero cuando Él me llamó, But when he called me, me dijo, ahora vas a ser libre. he said, now you will be free. Y ahora me soltó mi lengua. And now he Amen. loosened my tongue. Amen. Porque mi entendimiento Because my understanding cambió. changed. ¿Y por qué cambió? And why did it change? Porque yo no puedo ser lo mismo que yo era ayer. Because I can't be the same that I was yesterday. Tú no puedes ser la misma persona que fuiste ayer. You cannot be the same person Tú that you tienes que were ser yesterday. otra nueva persona. You have to be a new Porque dice la person. palabra que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Because the word says that we have to live from glory to glory. Así que las cosas que yo no veo So the things that I do not son see las que ya Dios ha predestinado para nosotros. are the things that the Lord has predestined for us. No es lo que yo busque, It's not what I see, sino a quien yo busco. but it's not who I Amen. see. Do you understand what I'm saying? Yeah. Porque cuando tú buscas al Señor, Because when you seek the el Lord, Señor se te va a aparecer. the Lord will Yes. appear. Si tú buscas el mal va a venir. If you look for what's Pero si evil, tú then buscas el evil will come. bien te va a alcanzar. But if you look for what is right, then the righteous Por eso will que nosotros come. necesitamos buscar siempre lo bueno. That's why we always have to seek what is Necesitamos estar right. conectados con esa fuente de agua de We vida. have to be connected with that Porque fountain si of no living estamos water. conectados con la fuente de agua de vida, Because if we're not ¿a connected qué with the estamos fountain of living conectados? water, then what are we ¿qué connected to? fuente estamos bebiendo? What fountain is it that we are drinking from? Estamos bebiendo de la roca de agua de vida. Are we drinking from the rock of Porque living cuando water? bebemos de la roca de agua de vida, Because if we are drinking from the esta rock of palabra living water, calma nuestra sed. Yeah. this word calms your thirst. Amén. Debemos estar sedientos por esta. We should be thirsty Debemos for estar this. hambrientos por ella. We should be hungry for this. Porque ella es la que nos sacia. Because this is what satisfies Nosotros us. los seres humanos podemos llegar a 1% muy leve de otro ser humano. Us human beings can only reach certain Another human being. can reach another human being to a certain extent. Pero, But como Dios nos formó, because God formed Él us, sabe dónde está nuestro defecto. He knows where our defect Y is. lo último que se pierde And del the ser last humano thing that the human es being la audición. loses is your hearing. Tu Amen. corazón podrá parar, Your heart can stop, tu mente podrá parar, your mind can stop, pero no tu audición. but not your hearing. Yeah. Hello. Yeah. Pregunta de esas personas que han podido traer de nuevo a la vida. Ask those people who have come back to life. Yeah. Hubo una historia de un niño There was a story about a boy que se enfermó y murió. that got sick and died. Y mientras él estaba partiendo de este mundo, And meanwhile, he was leaving this world. dice el niño en su testimonio The boy says in his que él testimony vio a la mamá orando, that he saw his mother praying, pero también vio al papá renegando. but he also saw his father doubting. Sí. Y él le dijo a la mamá, tú mandaste un gesto de oración para mí.
And he told his mother, "You sent an army of prayer for Y le me." dijo a su papá, ¿por qué renegaste contra Dios? And he asked his son, "Why did you doubt the Lord?" Así que él todavía podía escuchar, So he could still hear, aunque no estaba en el físico, en el cuerpo físico. even if he wasn't in his physical body. Amen. Amén. Dios lo trajo de vuelta. The Lord brought him back Amén. Para convencer al mundo de que Él es capaz de cualquier cosa. to convince the world that he is capable of Creo anything. que el niño solo estuvo unos minutos muerto. I believe that this boy was only a few minutes Pero en dead, esos minutos vio muchísimas cosas que es increíble. but in those few minutes he saw many things. Amén. Amen. Hay esperanza para el cristiano. There is hope for the Christian. Hay esperanza para cada ser humano. There is hope for every human being. Pero debemos escuchar. But we need to listen. Si no podemos escuchar, estamos perdidos. If we cannot listen, then we are lost. Por eso es que necesitamos estar cambiando nuestra manera de pensar. This is why we need to be constantly changing our way of Esa thinking. palabra efata This word, efaf, significa abrir. it means to be open. Amén. Representa la sanación física y espiritual, It represents the healing physical and spiritual, libertando al individuo de la discapacidad freeing the individual of the y incapacity de la aislación. and from isolation. ¿Tú no has visto que cuando una persona está deprimida, qué es lo primero que hace? Have you not noticed that when a person is depressed, the first thing that they do Se is aparta, to be isolated? va a buscar algo. They go seek something. ¿Qué busca? What are they looking Soledad. for? Solitude. Amén. Ya no quiere estar con gente. They don't want to be around people. No se siente cómoda estando con gente. They don't feel comfortable being Puede ser around. la persona más alegre que tú has conocido. It could be the happiest person you know. Pero en cuanto algo nos toca a nosotros, But meanwhile, something touches us. nos apartamos. We take a step back. Eso es lo que hace el ser humano. That is what the human being does. Todo ser humano pasa por esa misma condición. Every human being goes through the same process. Cuando algo nos hiere, When something hurts nos us, apartamos. we take a step back. Amén. Amen. Pero Dios no quiere libertad. But the Lord wants to free us. Por eso Él dice efata, That's why he says, "Ephah," dando la importancia de la comunicación. given the importance of communication. Por tanto, la vida física como espiritual In the same way, the physical world and spiritual permite una conexión con Dios, allows a connection with the Lord, con los demás with others, y con el mundo. and with the world. Pero es una comunión con Dios. But it is a communion with the Lord. Por eso Jesús tuvo que tapar, That's why Jesus had to cover his tuvo que ears. soltar su lengua He had to loosen his tongue para que Él pudiera escuchar. so that he may be able to hear. Amen. Dice, a través de la gloria Through the glory en la sanación, in healing, abriendo una transformación sin límites, opening a transformation without limits, dando la oportunidad y la posibilidad. given the opportunity and the possibility, Voy a repetir de nuevo, dando la oportunidad y la posibilidad given the opportunity and the possibility de una vida nueva. of a new life. Amen. ¿Por qué tengo que repetirlo? Why do I have to say this Porque el again? Señor puede sanarte a ti de cualquier enfermedad. Because the Lord can heal you from any sickness, Y después que tú estás sano, ¿qué tú vas a hacer? and then after you are healed, what are you Todavía going tú to do? tienes que decidir. You still have to decide. Yes. ¿Sabes cuántas personas Jesús sanó? Do you know how many people the Lord healed? Dice que toda persona que se acercaba a Jesús, Jesús lo sanaba. It says every person that came near to the Lord, the Nunca Lord rechazó a healed. una sola persona. He never rejected not one Nunca tuvo person. discriminación con una He persona. never had discrimination against anybody. Él sanaba hasta los que venían para rogar por otras personas. He even healed the people who came to beg for other people. Vaya y dígale ahí a Jesús que sane a mi siervo. Go and tell Jesus to heal my servant, Pero yo no puedo ir. but I can't go. Pero tú ves. But you go, Y Jesús lo sanaba. and the Lord will heal them. Hello. Yeah. Sana a mi hija. Go heal my daughter.
Pero él nunca la trajo. But he never brought her. Jesús le dijo, bueno, si eso es lo que tú deseas, así sea. And Jesus said, if this is what you wish, then let it be done. Si es la voluntad de él, If it is his will, él va a pagar. he will pay. Amen. Por eso cuando estamos conectados con su voluntad, That's why when we are connected with his will, él va a buscar la forma de hacer por cada uno de nosotros. he will look for a way to do for each and every one of Pero us. después de eso, But after this, ¿a quién le damos gracias? who do we give thanks to? Amen. ¿A quién es que le estamos dando gracias? Who do we give thanks to? Gracias, Señor, porque ese doctor me sanó. Thanks to the Lord because that doctor healed me. O es mejor decir gracias, Señor, porque tú pusiste a ese doctor para que me sanara. Or is it better to say, thank you, Lord, because you placed that doctor so ¿A that he quién le could estamos heal me? dando gracias? Who is it that we are giving thanks to? Él es el dador de la vida. He is the giver of Y life. Él nos va a sanar hasta que nos muramos de la risa. And he is going to heal us even if we die of laughter. Hasta que... No, eso. Okay. Hasta que dejemos de reír. He is going to heal us even when we stop laughing. Amén. Amen. Okay. Aleluya. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Vamos al libro de segunda de Timoteo, capítulo 4. 2 Timothy chapter 4. Dice ahí en el versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Wow. Hay personas que dicen, There are people who say, a mí no me gusta esa iglesia, I don't like that church. a mí me gusta aquella iglesia, I like the other church. tienen mejores músicas, They have better tienen music. mejores sonidos, They have a better sound system. tienen mucho mejores cosas, They have a lot of better things. y yo puedo ir hasta en mi chancleta. And I can even go in Y sandals. si voy en t-shirt, pues voy en t-shirt. And if I go in a t-shirt, well, I go in a t-shirt. Ahí no hay problema con nada. There is no problem with anything. Ahí se habla 15 minutos y vamos a cantar de nuevo. They speak 10, 15 minutes and then we're singing again. Esa es la que me gusta. That's the church that I like. Ahí no prohíben nada. They don't prohibit anything. Hay un problema con eso. There's a problem with this. Porque si yo quisiera estar en el mundo, me hubiera quedado en el mundo. Because if I wanted to stay in the world, then I would have Pero stayed in como the el Señor world. me llamó a mí, But because the Lord entonces yo called no me, pertenezco al mundo. then I no longer belong Yo no to puedo the hacer las world. cosas del mundo. I can no longer do the things of this Porque hay world. algo aquí que está escrito que dice que ya yo no pertenezco al mundo. Because there is something written in here that says Que yo that I pertenezco a belong quien me to salvó. this world. That I Pero hay belong to gente the que one who quiere saved me. escuchar esa doctrina But there are people who want to porque hear esa this doctrina es lo doctrine mismo que hay en el mundo. because this doctrine is the same thing that there is in Entonces the no hay una world. diferencia entre lo que hay en el mundo y lo que hay en eso So ahí. there's no difference between what is in the world and what is Entonces, there. ¿cómo le vamos a dar libertad a Dios para que Dios haga la obra en nosotros cuando todavía estamos en el mundo? So how are we going to give the freedom of the Lord to do whatever it is that He wills in us if we are still in the world? Porque la palabra dice que si yo robaba ya no puedo robar más. Because the word says if I was a thief, then Que I si can yo no longer mentía ya no steal. puedo mentir más. That if I was a liar, then I can no longer lie. Amen. Hello, ¿cómo yo voy a seguir participando de las cosas del mundo? Entonces, ¿dónde está la transformación de mi vida? How am I going to continue to participate in the things of this world? Then where is the transformation of Pablo my dice, soul? hay algo en mí que me impulsa hacia el pecado. Paul said that there is something in him that pushes him towards sin. Pero hay algo más grande que lo que me impulsa al pecado para no ir al pecado. But there is something greater that whatever pushes me to the sin doesn't allow me to.
Por eso cuando me invitan a un sitio That's why when they invite me y somewhere, yo sé para dónde me quieren llevar, and I know where it is that they want to take ¿para me, qué voy a ir? why am I going to go? Amen. Eso no tiene ninguna razón de ser. That Yeah. gives me no reason. Porque si el Señor me sacó de las tinieblas, Because if the Lord removed me from darkness, ¿para qué yo quiero volver? why do I want to go back? Yes. Es que no hay un convencimiento. There is no conviction. Por eso es que se amontonan a esas falsas doctrinas. That's why they go to that false doctrine. Porque todavía tienen sus oídos en el mundo. Because they still Y have lo their único que ears quieren in the oír las world. cosas del mundo. And the only thing that they want to listen to is the things of the world. Déjame ver cómo habla el mundo, Let me see what the porque world así tengo que says. hablar yo. Because that's how I have to speak. Pero Dios no nos quiere así. But the Lord doesn't want us this way. Dios quiere que hablemos su palabra. The Lord wants us Yeah. to Por speak. eso lo primero que hizo fue taparle los oídos a un sordo. That's why the first thing that he did was to cover the ears of a deaf Porque man. ahora iba a oír cosas que son más beneficiosas para él. Because now he was going to listen to things that were more beneficial to him. Pero él todavía tenía que escoger. But he still had to choose. Yeah. Porque ahora lo iba a oír todo. Because now he was going to listen to it all. Por eso Yeah. cuando él me saca a mí de las tinieblas, That's why when he removed me from darkness, ya yo no quería volver a las tinieblas. I no longer wanted to go back to Ya darkness. yo no quiero pertenecer a las tinieblas. I no longer want to belong to Que darkness. todavía está trabajando. Is he still working? Trabajará todavía. He's still going to work in me. Pero yo también estoy trabajando. But I am also working Para yo no tener que volver a las tinieblas. for that I don't have to go back to darkness. Porque yo puedo escoger. Because I could choose. Toda mi vida tendré el derecho a escoger. All of my life I will have the right to Pero choose. una vez salga de este mundo ya no tengo ese derecho. But meanwhile, then when I leave this world, I lose that right. Y como yo no sé a la hora que él viene, And because I don't know the day that y he's tampoco a la coming, hora que yo me voy, or the day that I am leaving, entonces yo prefiero escogerlo a él. then I prefer to choose him. Amen. Porque yo no sé a la hora que él va a venir. Because I don't know the hour that it is. that Pero he's gonna tampoco come. yo sé a la hora que yo me voy a ir. But I also don't know the hour that it is Así que that I somos leave. dos que estamos muy confusos. So there are two of us that are ¿Entiendes? Yo y yo. me and myself, ¿Entiendes? Así que yo elijo por él. so that I choose for him. Yo elijo por su palabra. I choose for Yo elijo his porque word. se predica la buena doctrina del Evangelio de Cristo. I choose for the No de los sentimientos que yo quiero tener. not the feelings that I want Porque to los have. sentimientos que yo tengo que se supone que no estén ahí, pero están ahí, no son buenos. Because the feelings that I have that are not supposed to be there, but Porque they el are Evangelio there, de are Cristo no no es good. por sentimientos. Because the No es gospel por of Jesus emociones. is not for feelings. Ah, yo quiero sentir el Espíritu de Dios. Órale a Dios. I want to feel the Spirit. Tú quieres estar conectado con Dios. Órale a Dios. ¿Qué estamos cantando ahora? Desciende paloma. Desciende como paloma tu espíritu. Yes. Ah, pues tengo yo que esperar que venga un rayo del cielo. Come down like a dove. Do I have to wait like lightning comes from a Lo último que yo sky? quiero es ver un rayo que caiga sobre mí. The last thing that I want is for a lightning Porque to me fall va a upon dividir. me, because it's going to split me in Yeah. half. Hello. Yeah. Mejor que venga la paloma. I'd rather the dove come Amén. Que me aclare mi vista. to open up my Que eyes, me ayude mis oídos. to open up my Que me ears, ayude a mi entendimiento para poder hablar. help me with my understanding and to be able Do you to understand what I'm saying? Yes. Porque es más fácil tener ese entendimiento. because it is easier to have that understanding. Por eso cuando estamos en esos sitios, That's why when we are in these places, estamos hablando. what are we speaking? Porque el mundo no está bien. Because the world is looking at us. Yeah. Eso está en Jesucristo en la roca. Those are in Jesus Christ is the rock. Ay. Estoy guachando. Yo. El mundo nos ve. The world is watching. Somos espectáculos para el mundo. We are a spectacle for the Como dice la world. canción, somos periódicos abiertos As the song says, we are open newspapers para ser leídos. to be read. Versículo 4. Verse 4. Y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Hay gente que tiene poder en la forma de hablar, se llaman elocuentes.
There are people who have power in the way that they speak. They are called eloquent. Amén. Gente que tiene mucha sabiduría y mucha palabrería. People who are very wise and they have a lot of words. A Pablo le dijeron, ¿y quién es este palabrero? And they asked Paul, who is this? Porque tenía Wordy mucho person. conocimiento. Because he had a lot of knowledge. Pero Pablo dijo, todo lo que tengo no me sirve. But Paul said, everything that I have is of no use. No me sirve. It is of no Porque use. todo eran cuentos. Because it was all myths. Nosotros los caribeños decimos cuentos chinos. Us Caribbean people, it says we have Chinese myths. Siempre los chinos pagan, pero no te digo. Amén. Son cuentos. We Son have myths. filosofías de hombres que no tienen fundamento para nada. There are philosophies of man. Son cubos rotos que quieren llenarse de agua. There are empty buckets that want to be filled with water. Pero se desperraban. But they have holes in them. Amén. Esos son los deseos engañosos. Those are our deceitful desires. Amén. Por eso tienen comezón de oído. Personas que quieren escuchar un mensaje, pero no pueden. People who want to hear a message, but they cannot. Porque este mensaje confronta. Because this message confronts you. Este mensaje me decía a mí, This message would tell me, tienes que cambiar. you have to change. Pero yo le decía, pero si yo soy una buena persona, But I would say, I'm a good person. muéstrame que tú eres una buena persona. Show me that you are a good person. Las únicas buenas personas que yo he conocido en mi vida, The only good people that I have known in my life, y lo digo con toda sinceridad, and I say this with all of sincerity, son todas las personas que estaban en un ataúd. are all the people who are in a coffin. Que todo el mundo dice, tan buena gente que es. That everybody says, oh, they were so good. En serio, porque cuando estaba en vida, Because when they're in life, nadie lo quería. nobody liked them. Entonces, ¿cuántas buena gente? Bueno, buena gente que está ahí adentro, que Because now they're good, estoy hablando they're in de a mentira. coffin. I Es say la pura God, verdad. it's the truth. No hay nadie bueno en este mundo. There is nobody that is good in this Puede que world. haya unos mejorcitos que otros. There are some that are a little better Y than yo no others. estaba en esa categoría tampoco. And I wasn't in that category either. No hay nadie bueno, dice Jesús. There is nobody that is good, says Jesus. Solo mi Padre que está en los cielos. Only the Father that is in heaven. ¿Mm? Esos que tienen comezón y quieren escuchar. Dame prosperidad. Those who have a desire to hear prosperity Porque preachings. el mundo ha puesto enséñame tu casa, tu familia y tu carro y yo veo cuán próspero tú eres. Because the world has placed in us, show me your house, your cars, and your family, and I will see just how prosperous you Y are. amén por todo eso. And amen. for all Porque of Dios that. quiere que seamos prósperos. Because the Lord wants us to be prosperous. Pero de eso no depende la prosperidad espiritual. But that doesn't depend our spiritual ¿Sabes qué depende prosperity. la prosperidad espiritual? Do you know what the spiritual Pero les prosperity va a doler, tengo que depends on? decírselo, pero les voy a advertir, les va a doler en su corazón. I'm going to advise you, this is going to hurt you in your heart. Pero yo no lo escribí But I didn't write it. y tampoco lo dije. And I also didn't say Yo it. lo estoy citando. I'm just citing this. Amar a Dios sobre todas las cosas. To love the Lord your God above all things. ¿Sabes lo que significa eso? Do you know what this means? Que ya tú no eres importante. That you are no longer Tu papá no es important. importante. Your Tu father mamá no es is important. importante. Your Tus mother hijos no isn't son importantes. important. Tus hermanos no Your son importantes. children are Tu not trabajo no es important. Your brother importante. isn't Tus important. Your posesiones no son work isn't importantes. important. Your possessions are not important. Ay, me dolió mucho eso. No me hables así. Oh, that hurt me a lot. Mejor dime que soy próspero. Te estoy diciendo cómo adquirir prosperidad. Don't tell me these things. Just tell me how to be prosperous. Porque I'm Dios sabe de telling qué you cosas how to be tenemos prosperous. necesidad. Because the Lord Y knows si Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, And He knows Él nos va a that prosperar para cumplir. He is going to prosper us to be able to accomplish them. Él necesita traer a nuestros hijos. He needs to bring our children. Él lo va a hacer. He will do it. ¿Cómo lo va a hacer? How is He going Cuando to do it? nosotros le demos nuestros hijos a Él. When we give our children to Him. Queremos tener un buen trabajo. We want to have a good job. Bueno, pues cuando le demos las habilidades que tenemos a Él,
Él nos va a prosperar en algún trabajo. But when we give him the ability Porque that we dice la have palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. because the word Amén. says Y si Él recibe la gloria, Él nos va a prosperar. and if he receives the glory, then he will prosper us. Yes. Si yo estoy o no cualificado en mi trabajo, If I'm qualified or not in my job, yo no lo sé. then I don't know. Lo único que yo sé es que yo trabajo para Él. The only thing that I know is that I But work you for understand him. what I'm saying? Yes. Porque cuando yo trabajo para Él, Because when I work for him, Él va a buscar la forma de que yo sea he próspero. will find a way for me to be prosperous. No es que tenga millones de millones de millones en el banco. Not that I have millions and millions in the bank. Imagínate, si con los 10 centavos no puedo, imagínate con millones. Can you imagine with the 10 cents I can you imagine a million? Hello. Yeah. Entonces, corromperé mi corazón So will I corrupt my heart para que el mundo vea cuán próspero yo soy. so that the world will see just how prosperous I am Y mi corazón yéndose hacia el infierno. and my heart on its way to hell? Porque he puesto la mirada en las cosas Because I have placed my y eyes no en el que me upon suple las cosas. things and not the one who supplies me those things. Hello. Por eso Pablo dijo, todo lo que tengo lo desecho. That's why Paul said, everything that I have, like, set it aside. A mí lo único que me interesa es conocerlo a Él. The only thing that I care about is to Porque know cuando him. yo lo conozco a Él, Because when I know him, Él va a hacer por mí. he will do for me. His will is His bill. Amen. Si es su voluntad, Él tiene que suplir. If it is his will, it is his will. Él va a suplir. He will supply. Pero Amen. debemos conectarnos con Él. But we have to connect Y ourselves la with him. única fuente de conexión se llama su palabra. And the only fountain of connection is called his word. Dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. The word says that the faith comes from hearing and from hearing his word. En el libro de Romanos, In the book of Romans, capítulo 12, chapter 12, Romanos 12, Romans 12, versículo 2. verse 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. It says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Así que lo primero que tenemos que hacer es renovación de nuestro... ¿Sabe que eso no le toca a Dios? So the first thing that we have to do is to renew our Que mind. queremos dar todo el trabajo, This work Dios. doesn't belong to the Lord. We want to give him all the work. Señor, ayúdame. Lord, help me. Pero yo no puedo moverme. But I can't move. Pero tú sabes que mi corazón te ama. But you know that my heart loves you. No, si tú no cambias tu mente If you do not change your y mind te metes con su palabra, and get involved in his word, ¿en dónde está tu corazón? then where is your heart? Porque tiene que ser agradable y perfecta. Because it has to be pleasing and perfect to the Lord. Es a los ojos de Él, It's in his no a eyes. los ojos de los que me ven. It's not about the eyes that A see los ojos de me. los que me ven yo soy un periódico abierto. The eyes that see me, I'm just an open newspaper. Todo el mundo puede leer. Everybody can read. Pero a los ojos de Él, But in his eyes, ¿qué hace mi siervo hoy? what is my servant doing today? Es porque no está leyendo la palabra. Why isn't he reading the word? Está viendo el Facebook. ¿Eh? He's watching Facebook. Eso no tiene cara de prédica. That doesn't look like a preaching. Eso no tiene cara de enseñanza. That doesn't look like a teaching. Está perdiendo el tiempo. He's wasting his time. Dios nos quiere siempre estando al lado de Él. The Lord always wants us to be by his Él side. quiere que seamos felices. He wants us to be happy. No que tengamos pensamientos que no son agradables. Not for us to have thoughts that are not pleasing to him. La única forma de combatir esos pensamientos es cambiando nuestro entendimiento. The only way for us to combat those thoughts is to renew our understanding. La verdadera batalla de cada ser humano The true battle of every human being es que estamos llenos de gusarañas. is that we are filled with
y tenemos que cambiarlas por cosas buenas. We are filled with nonsense and we have to trade that in for good things. Por eso es que a la gente no le gusta el evangelio. That's why people don't like the gospel. Pero yo soy responsable de la sangre mía y de cada uno de ustedes. But I am responsible for my blood and each and every one of yours. El Señor me va a dar cuenta. I'm going to give an account to the Lord. ¿Qué hiciste con lo que te di? What did you do with what I gave you? Te puse 3 personas allí y dijiste que no. I placed 3 people there and you said no. No, yo voy a decir, yo hablé tu palabra. No, I'm going to say I preached your word. ¿Y sabes qué hice también? And you know what else I did? Estaba en vivo en Facebook. I was live on Facebook. Estaba en YouTube. I was on YouTube. Si las personas no pueden escuchar, If people can't hear them, pueden repetirle en su Facebook. they could see it on their Facebook. Déjeme ver qué fue lo que habló este pastor, porque yo no lo entendí muy bien. Let me see what it is that this pastor said. Porque vemos películas y yo voy a tener que verla de nuevo porque como que no entendí bien. Because people may want to rewatch Es it because they may que not estoy have pensando en voz understood. alta, por favor, no es nada, ni ir con nada. Hay películas que yo a veces las veo 2 o 3 veces. There are movies that we watch 2 or 3 times. Y paso 2 horas ahí. And I'm 2 hours there just watching Y it. trato de que no haya nadie en la casa, cosa de yo estar concentrado en la película. And I tried so that there would nobody be in the house, that I can be concentrated on this movie. ¿Amén? Pero no puedo pasar 5 minutos porque aquí como que no lo entiendo. But I can't go by 5 minutes because I just don't Pero lo único que understand. uno tiene que decirle al Señor, Señor, abre mi entendimiento. But the only thing that you have to ask is Ayúdame a to entender tell tu the Lord to palabra. open up your understanding ¿Cómo esta and palabra help puede you obrar en understand mí? your word. And how can this Porque yo no word quiero work que in obre you? en el vecino. Because you don't want this Yo word quiero to que work in obre the en mí neighbor. primero. You want it to work Porque in si you esta palabra first. obra en mí, el vecino puede ser transformado por la palabra. Then the neighbor can be transformed by Yo no you. necesito hablarle al vecino de cosas religiosas que no va a entender. I don't need to talk to my neighbor about religious Pero things con that las he cosas doesn't que hago a understand. su favor, él podrá entender. But my words Que can hay help un him cambio en mi understand vida. that there is a change Que ya in no my soy la life. misma persona que era antes. That no Que longer Dios the same está person cambiando el that I was entendimiento before. de mi vida. That the Lord is changing the understanding of my life. En versículo 3 Verse 3. dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourselves more highly than you ought, but rather think of yourselves with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Cada ser humano Each human being que está respirando en este mundo ahora that is breathing in this world today tiene fe. has faith. Esa fe es dada por Dios. That faith is Esa fe given by fue God. implantada por Dios cuando nos creó. That faith was given by God when He created us. Pero la única forma de ejercer esa And fe, the only way to exercise escúchame, this faith, la única forma de ponerle algo a la fe the only way to place something on your faith se llama gracia. is called grace. Sin gracia es imposible agradar a Dios. Without grace, it is impossible to please the Pero Lord. para nosotros podemos vivir, para que nosotros podamos vivir, necesitamos fe. But in order for us to live, we need faith. Dios no va a depositar la gracia donde no la quiere. The Lord isn't going to deposit grace where they don't want it. Dios deposita la gracia donde la quieren recibir. The Lord deposits grace where it is that they wanted to receive. Por eso Él tiene que abrir nuestros oídos That's why He has to open up our ears para que podamos escuchar su voz. so that we may be able to hear His Él va voice. a soltar el ligamento de nuestra boca He will loosen our mouths para que podamos hablar bien. so that we may be able to speak correctly. Amen. Hello. Por eso es que es por gracia. That's why it is by grace. Esto es por gracia. This is by grace. Eliseo le dice a su siervo, Elisha tells his servant, ¿tú viste cuántos son? did you see how many they are? Y él dice, no, yo lo que veo es un montón de enemigos. And he says, no, I just see all the enemies. Ah, pues espérate un momento. He said, but just wait one moment. Padre,
Lord, ábrele el entendimiento de sus ojos espirituales para que él pueda ver. open up the understanding of his spiritual eyes so that he could be able to see. Mira ahora. Now look. Oh, wow, así son muchos. And he said, wow, yeah, now I see the ones that are, Porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. because more are those that are with us than those who are against Más us. son los que están ahora peleando por nosotros. There are more that Que are los que nos fighting están for persiguiendo. us than those who are persecuting Pero us. tú tienes que leer la palabra. But you have to Por eso read tú the tienes que word. meterte en la That's palabra. why you have to get in the Porque word. cuando tú te metes en la palabra, Because when you get in esta the palabra va a word, producir al this ciento por word uno. will produce 100-fold. Nosotros queremos que esta palabra produzca. We want for this word to Y produce. yo quiero que produzca en mi vida. And I want Y it yo to quiero que produce in produzca en la my vida life. de And mis I hijos. want it to produce in the life Y yo of quiero my que children. produzca en la vida de cada uno en la congregación. And I want it to produce Pero in the esta life of palabra tiene everybody que in the meterse con congregation. ustedes. But this word has to be Esta palabra tiene que involved in you. conectarse. This word has to be connected to Porque you. cuando tú te conectas a través de la gracia, tu fe se enciende. When you connect through a grace, Tú vas a ver el encendimiento, tú dices, Señor, por fe yo creo que mis hijos vuelven a los caminos and you tuyos. say, by faith, Lord, I pray that Yo my no sé cómo lo children vamos a follow hacer. your ways. I don't Pero know así how tenga que hacer el café todos los días, le voy a hacer café. But if I have to Porque make voy a it bendecir el café para que se beban el café bendecido, para que el café lo salve. so that they can drink A través de la gracia. Porque no es el café que lo va a salvar, es la gracia de Jesús la que lo salva a él. It is not the coffee that's going to save them, Pero but the tenemos grace que of ver Jesus algo. that's going to save them. Tienes que traernos. But we have to see something. We Algo have to tiene bring que them. traernos. Something. Esta gente llevaron a este sordo mudo. These people took this. Él podía ver, He él could podía see, sentir, he could él feel, podía oler, he could smell, pero no podía escuchar. but he couldn't hear. Por eso era tartamudo. That's why he was mute. Amén. Pero una vez se le fue abierto sus oídos, But at the moment that his ears were open, ahora sí podía escuchar. now he could hear. Por eso no podía callar. That's why he couldn't be ¿Tú quiet. sabes lo que es? Tú imagínate. Voy a poner este ejemplo. I'm going to say it like this. Vamos a ver. Dame un tiempito. Give me just a few more minutes. Tú imagínate ir en un barco. Can you imagine going in a boat? Amén. Y llega esta tormenta y nos manda para allá, para otro país. And this storm comes and it sends us away. Y terminamos en la India. And we end up in India. Hay 100 y pico de idiomas en ese lugar. There are 100 and many more languages. Cada región habla su propio dialecto. Each region speaks their own dialect. Y tú vas a ir ahí. And you're going to go there. ¿Y cómo tú vas a entender lo que ellos te dicen? And how are you going to understand what it is that they're telling you? Porque tú lo estás escuchando. Because you're listening to them. ¿Y qué sabes tú lo que ellos están diciendo? And what is it that you know that they are saying? Eso es el evangelio para el mundo. That is the gospel to the world. Tú le puedes explicar el evangelio, You can explain them the gospel, pero no lo van a entender. but they will not understand. Lo primero que hay que orar es para que Dios le abra el entendimiento, The first thing that we have to pray is that the Lord open up their para que puedan understanding recibir la palabra. so that they may be able to receive the word. Porque hay gente que está hambrienta y sedienta, Because there are people who are hungry and thirsty, pero nosotros necesitamos hablar la palabra. but we need to speak the word. Hay gente que quiere a Dios, There are people who want God. y créeme que yo sí sé que lo quieren, And believe me, I know that they want porque God. yo quería a Dios. Because I wanted God. Y yo sabía cuando me hablaban de Dios, And I knew when they spoke yo to me about estaba God, demasiado lejos de Dios. I was way far away from Pero era God. en mi entendimiento, But it was in my understanding. porque en el entendimiento de Dios, Because in God's yo understanding, siempre estaba al lado de él. I was always beside Lo him. único que no lo escuchaba. The only thing is that I didn't hear him. Porque Dios no abandona a sus hijos. Because the Lord doesn't abandon his Él no va a children. abandonar a sus escogidos. He doesn't abandon his chosen one. Amen. ¿Ok? Vamos al libro de Jeremías, Let us go to the book of Jeremiah, capítulo 17. chapter 17. Vamos al versículo 9. Let us go to verse 9. Escucha bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? The heart is deceitful above all things, and beyond cure, who can understand it? Es el versículo 10. Yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. ¿Están dando cuenta? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Who will know the heart of man? Solo Dios conoce el corazón del hombre. Only God knows the heart of man. Dios conoce cuando queremos la paz, pero God también knows conoce when we cuando want queremos la peace, guerra. but He also knows when we want the war. Amén. Dios conoce tan profundo quiénes somos. God knows who we are so profoundly Él está diciendo ahí, that He is saying here, de acuerdo a tus caminos, according to your así será conduct, tu vida. that's how your life will be. Si haces buenas obras, If you do good deeds, es porque estás en el buen camino. then that is because you are in the good path. Pero si no las haces, But if you don't do it, es porque todavía perteneces al mundo. it's because you still belong to this world. Dios va a venir. The Lord is going to come. Y cuando Él venga, como dice la palabra en el libro de Mateo 25, And when cuando He Él venga en comes, su santa gloria con sus santos ángeles, like Matthew says, when He comes en su gloria con sus santos ángeles, when He comes in His glory y with se His siente en angels, su trono, and He sits on His throne, Amen. Él va a hacer algo muy importante. He will do something really important. Solo los que escuchen Only those who hear la voz de Dios the voice of God subirán con Él. will rise up with Him. No es conocer a Dios, It's not to know God. es ser conocidos por Dios. It's to be known by God. Porque cuando tú eres conocido por Dios, Because when you are known by God, tu aceite siempre, tu lámpara siempre tendrá aceite. your lamp will always be filled with Y no oil. simplemente la lámpara, And not simply your lamp, sino una vajilla, una jarra al lado. but if not, you will also have a jar on the side. Porque debemos ser como las 5 vírgenes, Because we should be like the 5 las virgins, prudentes. the 5 wise virgins. Amén. Él va a venir He will come y va a separar and He will separate las ovejitas de los cabritos. the sheep from the goat. Yes. Y los cabritos And the goat, se quedarán en el mundo. well, they will stay in the world. Pero las ovejitas But the sheep, ya está preparada la vida eterna. Amen. eternal life is already prepared for them. La pregunta es, ¿quiénes somos ovejas o quiénes somos cabros? The question is, who is a sheep and who is a goat? No es lo que yo quiera hacer, It's not what I want to do. es lo que yo verdaderamente soy. It's who I truly Porque am. por gracia he recibido y por fe actúo. By grace I have received, and by faith I act. Amén. Para que mis obras sean buenas, So that my works can be good, yo tengo que ser una buena ovejita. I have to be a good sheep. Amen. Mm. Ahí mismo, en el versículo 13, In verse 13, dice, oh Dios, esperanza de Israel. Cuando tú veas la palabra Israel o cualquier otro nombre, pon tu nombre ahí. when you see any name, like the name of Israel, you should be placing your name. Haz este libro bien personal, Make this book very personal. lo más personal que tú puedas. The most personal that you Porque can. Dios lo escribió para ti. Because the Lord wrote it for you. Amén. Está en plural, pero es un singular para ti. It's plural, but it's Do you understand what singular I'm for saying? you. Amén. Escucha, escucha. Oh Dios, esperanza de Fermín, esperanza de Emily, esperanza de cada uno de los que estamos aquí. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejarán a Dios manantial de aguas. Amen. Lord, you are the hope of Israel. All who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust, because they have forsaken the Lord, the spring of living water. Escúchame, Listen closely. cuando cogieron a la mujer en el mismo acto del adulterio, se la llevaron a Jesús. When they caught the woman in the act of adultery, they took her to Jesus. Y yo he predicado aquí. Jesús se dobla y empieza a escribir en la tierra. And Jesus knelt down and began to write in the dust.
in the sand. Todo el mundo sabía lo que él estaba escribiendo. Everyone knew what it is that he was Porque writing. ellos no estaban a 20 millas de distancia. Because they were not 20 miles Ellos away. tenían ya sus piedras en sus manos. They had their stones Es in lo que their estaban hands. esperando por la orden de lo que Jesús iba a decir. They were just waiting for ¿Qué es the lo que Lord to Jesús give iba a an leer? order. What it is that he was going to say. Jesús lo único que escribió Jesus, the only fue thing lo that que he lo wrote inculpaba a cada uno de ellos. was what Lo que lo inculpaba. Lo que lo hacía culpable. accused each and every one of them. Y una vez que Jesús escribió, And once Jesus wrote, cada uno vio su culpa ahí. each and every one of them saw their guilt. Por eso soltaron sus piedras That's why they all dropped their y stones se fueron. and they left. Lo único que se le olvidó es que el viento lo borraba. The only thing that they forgot is that the wind would erase it. Amén. Por eso es que las obras de esas personas estaban escritas en polvo. That's why the deeds of these people were Ah, written que yo ayudé in a tal dust. persona, yo ayudé a tal persona, yo he hecho tanto. Eso está escrito en el polvo. I have helped so many people. That is all written in dust. Seremos juzgados por nuestras obras, We will be judged by our deeds, pero salvos por la fe en Jesús. but saved by our faith in Jesus. Porque cuando Jesús nos salvó, Because when Jesus saved us, Él no escribió en el polvo de la tierra. He wrote it on the dust of Él this escribió world. nuestros nombres en el libro de la vida. He didn't write it in the dust of this world, but if not, in the book of life. Él lo escribió ahí. He wrote it Pero there. Él dice, tiene que quedarse, mire, firmes, But he says you have to stay firmes firm con la buena doctrina del Evangelio. with the good doctrine of the Porque si la gospel. doctrina del Evangelio no es buena, Because if the gospel is not good, ustedes se van a apartar y sus nombres también. you are going to stray away, and so is your name. Así que un día estuvo escrito, So one day it was written, pero ya no. but it is no longer. Y no es que no fuimos parte del reino de And Dios. it's not that we weren't Eso es part una of the doctrina kingdom of falsa. God. Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, tú fuiste parte del reino de Dios. When you accepted the Lord Las as your decisiones Lord and que Savior, tú you were tomes part of the definen kingdom tu of God. futuro. But the decisions that you make to find your future. Escuche bien, Listen closely. mi pasado no define quién yo soy, My past doesn't define who I am. es mi presente. It's my present. Y mi presente And my present me llevará hacia mi futuro. will take me to my future. Como yo soy hoy, As I am today, así también seré en el reino de los cielos. that's how I will be in the kingdom of Si yo heaven. soy fiel a la palabra de Dios, If I am y si faithful esta to the palabra de Lord, Dios para mí es infalible, es lo último, and this word is everything, entonces yo estoy bien. then I am okay. Pero yo tengo que vivir por ella But I have to live by y it demostrar que ella vive en mí. and to demonstrate that she lives in Por eso me. es que las obras buenas me van a seguir. That's why good deeds No will porque follow me. yo lo haga o no, Not because I es do porque it or el not, Espíritu Santo me impulsa a hacer buenas obras. but because the Holy Spirit impulses me to good Como Jesús to dijo, good me viste deeds. cuando estaba desnudo y me vestiste. As Jesus said, you saw me when I was Cuando naked, tenía hambre y me diste de comer. when I was hungry, and Cuando you gave me tenía sed y me diste de when beber. I was thirsty, and you Cuando gave estaba me en la food. cárcel y me visitaste. When I was in a prison, and you Cuando estaba visited me. enfermo y me fuiste a ver. When I was sick, and you went to see me. Y él dijo, y los apóstoles le dijeron, pero ¿a cuándo lo hemos visto así? Si estoy hablando con nosotros. And the apostle said, when have we seen you like that? If you have always been with us. Cuando tú veas a una persona así, a un hermano tuyo, When you see a a brother un or sister, semejante tuyo, porque esa es la palabra correcta, semejante, when you see a brother or sister, ahí estoy yo. there I am. No por quién es él, Not because of who they es are, porque esa persona es hecha a la imagen mía. but because that person is made in the likeness of No me. juzgues, Do not judge, sino ayuda. but if not help. Amen. Amén. Versículo 14. Verse 14. Dice, sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one I praise. El Señor nos quiere salvar. The Lord wants to save you. Él desea que nosotros seamos salvos. He desires for you to be Porque si saved. nosotros somos salvos, Because if we are saved, podemos ayudar a otros a ser salvos. we can help others to be saved. Porque Él quiere que nos ayudemos.
Because He wants us to help Él them. no quiere que nos encerremos en esto aquí. He doesn't want us to be closed here. No, no quiere que divulgamos su palabra. He wants us to Que give His word, hablemos su palabra. to speak His word, Que la repartamos hacia donde podamos. to spread His word, Sea por palabra o sea de hechos. whether it be in speak or deeds. Amén. Capítulo 15 del mismo de Jeremías. Ya leer 2 versículos más como esto sacamos. Dice, por tanto, capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así ha dicho el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremiah 15:19. Therefore, this is what the Lord says: if you repent, I will restore you, that you may serve me. If you utter worthy, not worthlessness words, you will be my spokesman. Let this people turn to you, but you must not turn to them. Lo primero que tenemos que hacer es arrepentir, The first thing that we have to do is to repent, porque es la única forma de convertir. because it is the only way to convert. Entonces, ¿te van a lavar el cerebro? And you say that they're going to brainwash you. Bueno, si en un sentido metafórico puede ser. In a metaphoric way, Porque tú sabes toda la mugre que yo tenía aquí. because you know all of Tú the sabes toda la bad suciedad stuff que yo tenía that I aquí. had here, Todo lo que no daba buen gusto estaba aquí. all that didn't give a good taste in your mouth was Y el here. Señor lo ha ido sacando. And the Lord has continued to remove it. Sacando. ¿Cómo lo saca? How does Su He palabra. remove it? With His word. Por eso es que yo no soy la persona que yo era. That's why I'm not the person that I was once Sigo before. siendo el mismo físico. I'm still in the Sigo same hablando de la physical misma body. forma, del mismo sonido. I'm still speaking in the same Pero voice, ya no hablo lo mismo. but I'm no longer speaking the same things. ¿Sí understand what I'm saying? Amen. ¿Por qué? Porque el Señor está limpiando. Why? Because the Lord is O cleaning. sea, Él no te va a limpiar un día y te dejó susurrarte a tu vida. He's not going to clean you just Dice one que day la palabra and de él es la que the nos rest of limpia. your life. It says that the word Así is que the yo one that necesito cleans us. limpiarme, así como me baño todos los días, tengo que limpiar mi conciencia todos los días. Just as I take a shower every day, I have to clean my conscience every Por day. eso es que el perdón y el arrepentimiento es necesario. That's Yes. why forgiveness and repentance is necessary. Yo no soy perfecto, I'm not pero perfect, yo sé que algún día lo voy a hacer. but I know that one day I will be, Amén. Y yo quiero llegar hasta esa perfección. and I want to reach that perfection. Versículo 20. Y pondré en este pueblo y te pondré por este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. I will make you a wall to this people, a fortified wall of bronze. They will fight against you, but will not overcome you. For I am with you to rescue and save you, declares the Lord. El Señor quiere defendernos. The Lord wants to defend us. Él quiere que nosotros estemos a la disposición de Él. He wants us to be at His disposal. Amén. Amen. Él quiere ayudarnos, He wants to help us. Amen. pero debemos dejar que Él obre en nosotros. But we should allow for Him to work in Van us. a venir en contra de nosotros. They will come against Mira, us. tengo noticias para ustedes. But I have news for you. Vamos a ser maltratados, perseguidos y posiblemente mucho peores que eso. We'll be mistreated and persecuted and maybe even Y worse. créeme que ninguno de nosotros queremos que eso ocurra. And believe me, none of us want for this to happen. Por eso es que la libertad de este país es buena. That's why the freedom of this world is Porque en good. otros países, como Nicaragua, los cristianos son perseguidos. But in other places like Nicaragua, Christians are persecuted. Hello. Amen. O sea que no tenemos que irnos al otro lado del mundo. We don't have to go to the other side of the world. Next door. Como se dice aquí en Estados Unidos, la puerta siguiente. Nuestros hermanos nicaragüenses Our brothers and sisters from están Nicaragua pasando la decaína allí. are going through it. ¿Sabes lo que tú no tengas el derecho a decidir por nada? Do you know what it is to not have the right to decide for anything? No.
Eso no es libertad. That is not freedom. Que tú no puedas decirle a Dios que te formó, que tú lo quieres y lo amas, porque el gobierno le dio la gana de decir que ya no quiere cristiano. Because so that you can't tell the Lord God who created you that you love Him because the government doesn't allow you to. ¿Mm? Por eso es que hay que darle gracias a Dios por este país. That's why we have to give glory to God for this. Porque aquí tenemos una voz y un voto. Because here we have a voice and a vote. Amen. Y podemos hablar. And we are able to Y speak. podemos decirle a otras personas. And we are able to tell other Y people. podemos llevar este evangelio a nuestros países. And we are able to take the gospel to our Amén. country. Porque en el Caribe, aún con todo lo que es Cuba, todavía se proclama el evangelio. Because even in the Caribbean and in Cuba, the gospel is still preached. Amen. O sea que no tenemos ningún tipo de limitación. So we don't have no type of Y por el limitation. teléfono el gobierno no nos escucha. And through the phone, the government can't hear us. Amén. Debemos decirle al Señor We should be telling the Lord que lo amamos. that we love Him. Pero debemos demostrarle que lo amamos, But we need to demonstrate to Him that we love ayudando a los Him, demás. helping others, Amen. Amén. Haciendo la buena obra del evangelio. doing the good deeds of the gospel. Que ellos puedan entender que ellos también pueden pertenecer a este reino. That they are able to understand that they also Que este pertain mundo to es this temporero. kingdom. Pero That this world is el reino de Dios es eterno. just passing by, but the kingdom of heaven Y is Dios va a eternal. transformarnos. And the Lord is going to Lo transform primero que va a us. hacer es abrir nuestro entendimiento para que podamos escuchar su voz. The first thing that He's going to do is to open up our understanding so that we can hear His voice. Pero lo segundo que va a hacer es abrir el ligamento que nos impide hablar la palabra de Dios. But the second thing that He's going to do is to loosen our tongues so that we can preach the Y Dios gospel. quiere que nosotros seamos libres en verdad. And the Lord wants us to be free Por in eso yo te invito hoy, That's why I invite si you no today conoces a Jesús, that if you don't know Jesus, si tú le dices, yo quiero conocerte, Jesús, that if you say, I want to yo quiero know conocer you, a ese Dios verdadero, I want to know that a ese true Dios que va a God, abrir mis oídos espirituales that Lord that's going to open up my y spiritual va a ears, quitar el ligamento de mi lengua, and it's going to take para away que yo the pueda ligament proclamar of su my palabra. tongue, so that I can proclaim Ese His es el Dios word. que yo te presento That is the hoy. God that I Ese es el present Dios que today. te quiere. That is Ese es the el Dios God que that te loves ama. you. Ese es That el is Dios the que te God formó, that cares for you, que te that warns conoció you, desde antes de la fundación that del knew mundo. you from before the Ese es el formation Dios of de this world. Abraham, Isaac y Jacob. That is the God of Abraham, Isaac, and El Jacob. Dios que hizo los cielos y la tierra. The God who made the heavens and the El earth. Dios que mandó su palabra a la tierra The God who sent His para que word su to palabra earth se hiciera carne so that y His habitara word entre can be nosotros. made flesh and be Y living esa among palabra men. pudiera cambiar y transformarnos a cada uno de And this nosotros. word can change and Y esa transform. palabra quiere cambiarte a ti. And this word Porque esa will palabra change tiene un nombre que va por encima de todo nombre. because this word has a name that goes Que es el above all nombre names. de Jesús, That is the name el of Hijo del Dios verdadero, the Son of the one true God, el Mesías, the Messiah, el Cristo, the Christ, que se crucificó, who was crucified. pero tomó su vida para atrás But He took His life y back resucitó. and He resurrected. Ese es el Jesús que te ama. That is the Jesus that loves you. Hoy yo te lo presento Today I present Him to you para que pueda entrar en tu so corazón, that He may enter into your heart porque Él quiere abrir tu corazón. because He wants to open up your heart. Él va a decir afata, He's going to say, Abba, para que puedas abrir tu corazón. so that you can open up To your be heart. open. Quiere abrirlo He wants to open up your heart para poder entrar en ti. to be able to enter into you. Abre tu corazón Open up your y heart dile, Jesús, and say, Jesus, entra en mi vida. enter into my Yo life. te entrego mi corazón. I give to you my Pero heart. Jesús, But Jesus, no me dejes solo. do not leave me alone. Pelea la buena batalla. Fight the good fight. Ayúdame a pelear. Help me fight. Por eso quiero que tu palabra entre en mí That's what I want for your y words to enter cambie into mi me entendimiento and change my para understanding poder conocerte mejor. to be able to know you better. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por la obra que hiciste for the work that en you la cruz did del Calvario, on the cross of Calvary. crucificándote por mí, Crucifying yourself for pero me, resucitándome para resucitar but resurrecting you to resurrect y me pasar la eternidad contigo. and to be able to be in eternity with Gracias, you. Jesús. por Thank eso. you, Jesus. Amén. Amen. Si tú dices esa oración, If you made this prayer, bienvenido al reino de Dios. welcome to the kingdom of God. Amén. Amen.